Buenas tardes, el tema del día de hoy es el cálculo de centroides de áreas compuestas. Un área compuesta es aquella que se puede subdividir en áreas ya conocidas. Para eso vamos a desarrollar un ejemplo en el cual queremos determinar la ubicación del centroide del área que está sombreada, donde todas las medidas están dadas en centímetros. Inicialmente debemos dividir el área en todas las áreas conocidas, es decir, dividirlo en subáreas. En este caso tenemos un rectángulo, un triángulo superior, un triángulo lateral, un semicírculo, y a la suma de estas cuatro áreas se le debe restar el área de un círculo. Así tendremos entonces el área total de la figura. Luego de tener el área dividida, debemos ubicar los ejes. La ubicación de los ejes es importante porque desde estos se van a ubicar los centroides de las subáreas y el centroide total de la figura. La ubicación es arbitraria, se puede tener en cualquier punto del espacio, pero el resultado siempre va a ser el mismo. En este caso, los ejes se van a ubicar en el punto inferior izquierdo. Ahí tenemos entonces los ejes ya con los cuales vamos a trabajar. Ahora, con los ejes conocidos, con el área dividida, empezamos a ubicar los centroides de cada una de las figuras. Inicialmente el rectángulo, siendo un área simétrica con respecto a un punto, el punto medio, el centroide se va a ubicar en este punto, en el punto medio del rectángulo. Este rectángulo tiene de base 6 centímetros, de altura 4 centímetros, de tal forma que las coordenadas del centroide son 3, 2. Luego procedemos a ubicar el centroide del triángulo superior. Todos los triángulos, los centroides se ubican a 1/3 de la altura. Este triángulo tiene una altura de 4 y una base de 6 centímetros. Ahora, este tercio siempre se va a medir a partir de la base. Entonces, la coordenada en el eje X, es decir, la distancia que ese punto tiene con respecto al eje Y, ¿cómo la podemos encontrar? Como está ubicada a 1/3 de la base, es decir, en este caso, a 1/3 de esta base que es paralela al eje Y, como la base son 6 centímetros, ella va a estar ubicada a 2 centímetros a partir de esa base. Pero con respecto al eje Y, la distancia al eje Y van a ser 4 centímetros. La resta de los 6 menos los 2 que se obtienen aplicando la fórmula de 1/3 de la altura. Ahora, la distancia al eje X, ¿sí? Es decir, la coordenada en Y. Esta distancia total, ¿qué va a ser? Tenemos 4 centímetros, ¿sí? Que es la altura del rectángulo. Y a partir de esta base paralela al eje X, tenemos 1/3 de esta altura. Como la altura son 4, esta distancia pequeña son 4/3. Sumando 4/3 más 4 que mide el lado del rectángulo, tendremos en total que el centroide está ubicado en las coordenadas 4 y 16/3. Ahora, seguimos con el triángulo lateral. El triángulo lateral, al igual que el triángulo superior y al igual que cualquier triángulo, se ubica el centroide a 1/3 de la altura. Pues este triángulo tiene el lado 5 y el lado 4. Pues para la distancia al eje Y, es decir, la coordenada en X, lo que vamos a tener es que es 1/3 de esta altura, de la altura que son 5 centímetros. En este caso serían entonces 5/3. Hay que tener en cuenta que es negativo porque está a la izquierda del eje X.
Ahora, la coordenada en el eje Y. La coordenada en el eje Y es la distancia que hay del eje Y, del eje X, al punto. Como él tiene una altura de 4, lo que tenemos que hacer es buscar esta distancia, que serían entonces 4 tercios, y la diferencia entre 4, que es la altura total, y los 4 tercios nos va a dar la coordenada del centroide. Entonces, en este caso, el centroide va a estar ubicado en las coordenadas menos 5 tercios, 8 tercios. Ahora, el semicírculo. El centroide del semicírculo siempre se encuentra sobre su línea media y a una distancia de 4 tercios de r sobre pi, medida a partir de la base. La base es la línea recta que divide el círculo en dos. Tomando en cuenta eso, las coordenadas van a ser, la coordenada en X van a ser 6 que mide el rectángulo, más esta distancia que hay de acá hasta el centroide, que el centroide está ubicado a 4 tercios de r sobre pi. Para el eje Y, la distancia va a ser el radio del semicírculo. Con esas consideraciones, el centroide se va a ubicar en las coordenadas 6.848 y 2. Nos queda faltando simplemente restar el área del círculo. El círculo, al ser una figura simétrica con respecto a su punto central, el centroide se ubica en este punto. Las coordenadas del centroide del círculo van a ser entonces 6 y 2. Conociendo entonces las coordenadas de cada uno de los centroides de las figuras, procedemos a hallar el centroide de toda el área. Para eso, lo que se utiliza es una tabla en la cual lo que vamos a tener es en la subárea, ¿sí? ¿A cuál subárea nos estamos refiriendo? Entonces tenemos rectángulo, triángulo superior, triángulo lateral, semicírculo y círculo. Las coordenadas en X de cada uno de los centroides de estas subáreas, las coordenadas en Y de cada uno de estos centroides, que fue lo que se hizo en el punto anterior. Luego tenemos en esta tabla el área de cada una de ellas. Entonces, para el rectángulo, base por altura; para los triángulos, base por altura sobre 2; para el círculo, pi por el radio al cuadrado sobre 2; y para el círculo, pi por el radio al cuadrado. Haciendo esos cálculos, lo que tenemos es 24 centímetros cuadrados del rectángulo, 12 centímetros cuadrados el triángulo superior, 10 centímetros cuadrados el triángulo lateral, 6,283 centímetros cuadrados el semicírculo y 3,142 centímetros cuadrados el círculo. Esta área se coloca negativa, ¿por qué? Porque a esa área se le está restando al total de las otras 4 para crear la figura con la cual se está trabajando. Las siguientes dos columnas son el producto del centroide por el área en X y la ubicación del centroide en Y por el área. Las tres últimas columnas deben totalizarse, ¿sí? Es decir, sumar cada uno de los elementos que tenemos ahí para tener un total. Esta que está acá encerrada en un círculo es el área total de la figura, es decir, la suma del rectángulo, la suma del triángulo superior, del triángulo lateral, del semicírculo y restándole el círculo. Y los otros dos son la suma de cada una de las dos columnas. Con estas tres columnas totalizadas, lo que debemos hacer es aplicar la ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación? Que el x barra, es decir, la ubicación del centroide con respecto al eje X, es la sumatoria de los xy por ahí, es decir, en este caso 127,507, sobre la sumatoria de los ahí,
en este caso 49,141. Haciendo esta división, obtenemos que el centroide se ubica a una distancia de 2,595 del eje Y, es decir, la coordenada en X. Para la coordenada en Y, lo único que cambia de la ecuación es que se utiliza la sumatoria de los Y por AI. Para el trabajo que estamos desarrollando son 144,950 sobre 49,141, eso nos da 2,949 centímetros. Estas dos que están acá son las coordenadas en X y coordenadas en Y del centroide del área. Muchas gracias.